Siguen los pasos del primer peregrino del Camino de Santiago. Es uno de los itinerarios a través de la ciudad disponibles en la nueva aplicación turística Oviedo en tu móvil, desarrollada por el Ayuntamiento. Prácticamente todos llevamos un móvil con nosotros y más cuando viajamos, ¿no? Y al mismo tiempo pues vivimos un momento de un desarrollo tecnológico acelerado. Esta aplicación, digamos que es el paso de la información turística en folletos en papel a la información turística en dispositivos móviles. La plataforma incluye 134 fichas con fotografías, audio, vídeo y textos disponibles en 3 idiomas y organizadas en 8 bloques a través de los cuales los visitantes pueden descubrir los rincones más emblemáticos de la ciudad y conocer su historia. Tenemos el casco antiguo, Oviedo Centro, hay también información sobre localidades del municipio, porque Oviedo es más que Oviedo, es más que este Oviedo del centro. Por supuesto está mucha información sobre Oviedo Origen del Camino, que es nuestra marca turística. Hay también otro bloque sobre el Naranco, sendas, zonas verdes y la conocida ruta de las esculturas, gastronomía. El consistorio ya ha comenzado a publicitarla en la oficina de turismo e instalará códigos QR junto a los monumentos más visitados para darla a conocer. Nos facilita mucho conocer la historia, los recorridos, ver sitios que tal. Además tiene diferentes idiomas. Me pareció muy correcto el poder ver diferentes rutas por Oviedo y ver rutas gastronómicas también. Una nueva aplicación que permitirá al consistorio conocer mejor a quienes visitan la ciudad con datos que ayudarán a mejorar la estrategia turística.